Para dar gracias al Todopoderoso por la conquista de Kazán, Iván IV mandó erigir en Moscú la iglesia del bienaventurado Basilio, es decir, la Catedral de San Basilio. Este templo, obra de un arquitecto italiano, es el edificio más notable de la ciudad, y se cuenta que Iván, en prueba de gratitud al creador de esta maravilla artística, le hizo arrancar los ojos, impidiendo así que el arquitecto construyera otro edificio semejante para otro príncipe. Campañas en el sur y en Siberia. Poco después de Kazán caía a su vez Astracán, en manos de Rusia. El curso entero del padre Volga quedaba bajo el dominio ruso y Persia abría sus puertas a los comerciantes moscovitas. El Khan de Crimea se dispuso a vengar la pérdida de Kazán y de Astracán, iniciando una guerra contra Iván IV, en el crítico momento en que el zar se veía obligado a luchar también contra Polonia. Los tártaros de Crimea eran entonces tanto más peligrosos cuanto que con posterioridad a la caída de Constantinopla habían pasado a depender de los turcos y el ejército otomano les prestaba ayuda. En 1571 el Khan de Crimea, al frente de numerosas tropas, se presentó de improviso ante los muros de Moscú y saqueó la ciudad, a excepción del Kremlin. Hasta el siglo XVIII los tártaros de Crimea no dejaron de hostigar al imperio moscovita, con saqueos, incendios y asesinatos. Las conquistas de Iván se ampliaron asimismo a Siberia, donde sometió extensas regiones económicamente importantes para su riqueza en martas sibelinas y otros animales de pieles preciosas. La campaña de conquista que arrebató Siberia a los tártaros se había iniciado durante el reinado de Iván III, pero solo hacia 1645, cuando grupos de colonos rusos consiguieron llegar al litoral del Pacífico, después de correr muchos riesgos y aventuras, puede considerarse como terminada. En cambio, los esfuerzos de Iván IV para anexionarse Livonia se vieron neutralizados por la enérgica actitud del rey de Polonia, Esteban Báthory. A su vez, los rusos perdieron de nuevo Narva en otra guerra contra Suecia. La conquista de Siberia y la influencia tártara fueron considerables y decisivos elementos de formación del futuro Estado ruso. Muerte de Iván el Terrible. El pueblo ruso quedó al fin libre de su tirano en 1584. No contaba todavía 40 años y las huellas de su vida desenfrenada revelaban en Iván las características de un anciano prematuro. A causa de sus repulsivas orgías, contrajo dolencias degenerativas que le consumían, y su fin se aceleró a consecuencia de la muerte de su hijo predilecto, en circunstancias dramáticas. El zar visitó en cierta ocasión a su nuera, que esperaba un hijo, y como él no la encontrara vestida a su gusto, se enfureció y le propinó golpes en el rostro. A poco el zarevich, heredero de Iván, se permitió hacerle observaciones a su padre acerca de lo poco digno que era levantar la mano contra una mujer encinta, y no hizo falta más para que Iván se pusiera fuera de sí. Golpeó a su hijo con el bastón rematado con una punta de hierro, del que casi nunca se separaba, y el príncipe se desplomó con la cabeza ensangrentada. Iván, llorando desconsoladamente, se arrojó sobre el cuerpo de su víctima, implorando la misericordia de Dios. Medio inconsciente, el hijo respondió besando la mano del padre, su asesino. Durante 3 días con sus noches el zar permaneció junto al lecho del príncipe, como petrificado, y con la mirada fija en el vacío, negándose a comer y beber. Aún poco antes de morir deliraba y padecía alucinaciones. Falleció finalmente el 17 de marzo de 1584. He aquí el número de víctimas que sucumbieron por orden de Iván. En una súplica dirigida por él al convento de San Cirilo, pide a los religiosos que recen por las almas a quienes dio muerte, y sigue a continuación una lista de 3.470 personas que mandó ejecutar, de las cuales 986 están citadas con su propio nombre, varias de ellas en compañía de sus mujeres e hijos. El imperio a la muerte de Iván IV. La conquista de Kazán ocupa en la tradición rusa la significación que corresponde a la tradición española, por ejemplo, a la conquista de Granada durante el reinado de los reyes católicos, y la campaña de Siberia es una Lusiada rusa, gloriosa epopeya de los conquistadores moscovitas. Los mujis querían mucho a Iván el Terrible, lo que puede tener su explicación en la enérgica conducta que mostró contra los boyardos, opresores de los campesinos, como hacía otro déspota oriental, Harún al-Rashid. Según se cuenta, a Iván le gustaba mucho recorrer disfrazado las calles de su capital e intervenir cuando se estaba cometiendo una injusticia. Para sus contemporáneos, como también para la posteridad, la persona de Iván el Terrible constituye una extraña mezcla de grandeza y de barbarie. Ciertamente cometió atroces delitos, pero es preciso no olvidar que en aquellos mismos años los pueblos de la Europa occidental eran testigos de atrocidades muy similares, como la Inquisición, las guerras de religión, las iniquidades de la corte de Inglaterra y la noche de San Bartolomé.
Los historiadores rusos andan en desacuerdo acerca del carácter y personalidad del zar Iván el Terrible. Según Karasamín, fue bueno durante su juventud y un abyecto criminal en su edad madura, comparable a Calígula y a Nerón. Konstramarov opina que no hizo nada bien a causa de su cobardía. Si durante su reinado acaecieron algunos sucesos beneficiosos fue sin intervención suya. Ilanovsky lo elogia por su inteligencia y su férrea voluntad, lo propio de Soloviev, aunque reconoce que como hombre merece reproches y censura por todo cuanto cometió. A su muerte, en 1584, Iván IV legaba un imperio en el que odios cada vez más enconados se acrecentaban en cada una de las clases sociales integrantes del país. Todos estos rencores políticos no podían estallar en una revolución mientras los zares tuvieran a los terribles Streltsy a su servicio incondicional. Ninguna rebelión tendría posibilidades de éxito, sino en el momento en que las tropas se hallaran entretenidas en una expedición lejana, y era tal el descontento que el pueblo, la inmensa mayoría de los rusos, esperaba la invasión de su país por parte de una potencia extranjera y la sumisión de su propia patria. Regencias, intrigas y desorden. Fedor Ivanovich, el campanero, al dar muerte a su primogénito Iván el Terrible, destruyó al propio tiempo la obra de su vida. El zar tenía otros 2 hijos, pero Fedor, su sucesor, era tan débil de carácter como de cuerpo, y Dmitri, el hijo que Iván tuviera de su 5º matrimonio, era de muy corta edad al fallecer su padre. El infeliz Fedor no tenía de soberano más que el nombre. Se ha dicho de él que su eterna sonrisa de disculpa parecía mendigar a todos perdón y compasión, sonrisa que le permitió desarmar a su terrible padre, incluso en sus más violentos accesos de cólera, y que se había estereotipado en una mueca en el transcurso de los años. Fedor solo mostraba interés por las prácticas de devoción. Nada le deleitaba tanto como escuchar el son de los carrillones de los templos. Y su padre le había adjudicado el nombre de campanero. Por tal razón, los rusos más piadosos llamaban a su zar el loco de Dios y consideraban a Fedor como una especie de santo, uno de esos pobres espíritus a quienes está prometido el reino de los cielos, y se congratulaban de que ocupara el trono, un poseído de Dios, un hombre tocado por la gracia divina. El verdadero soberano de Rusia fue entonces el poderoso boyardo Boris Godunov, cuñado del infeliz Fedor. Dmitri, segundo hijo del zar Iván IV, fue aniquilado totalmente desde la edad de 7 años, y a partir de entonces el ambicioso Boris solo hubo de esperar la muerte de su abúlico cuñado, ya que, de hecho, con Fedor Ivanovich se extinguía en 1598 la línea masculina de la dinastía moscovita. Cierto es que sobre Boris recaían sospechas de haber promovido el asesinato de Dmitri, pero como a la muerte del zar Fedor prestara tan beneficioso servicio a Rusia, al asegurarle la paz y la tranquilidad pese a todas las oposiciones, Boris Godunov fue proclamado sucesor de Fedor Ivanovich. Además, inició la colonización de Siberia, fundando las ciudades de Tobolsk y Tomsk, así como las de Simbirsk y Ufa, que enlazaban Rusia con el país siberiano. Boris Godunov y el gran desorden. La paz interior había quedado asegurada a costa de la clase social agraria. Los campesinos pobres se veían obligados a solicitar préstamos continuamente a los grandes propietarios terratenientes ante la necesidad de pagar los impuestos, simientes útiles e incluso atender a sus propias necesidades. Solo podían satisfacer sus deudas trabajando por cuenta del prestamista, que valoraba a su antojo el salario correspondiente a aquel trabajo personal. En consecuencia, los infelices Mujik sucumbieron bajo el yugo de una verdadera esclavitud económica, y esta servidumbre personal fue su lógica secuela a partir del siglo XVI. En muchas comarcas los campesinos debían trabajar los 6 días laborales de la semana en beneficio de su señor. Cuando un propietario vendía un terreno, contaba a sí mismo a los campesinos y a sus familias entre los bienes muebles adscritos al dominio, y vendía, por tanto, la tierra y las almas que le pertenecían. Los Mujik y su familia eran considerados poco menos que como simples animales de trabajo. Nada tenía, pues, de extraño que estuviera a punto de estallar una revuelta. La situación se agravó más todavía a partir de 1601. Rusia padeció entonces un hambre que duró 3 años, seguida de una mortífera peste. Solo en Moscú perecieron más de 300.000 personas. Los campesinos hambrientos se mataban entre sí y se llegó a vender carne humana en los mercados. Grupos de campesinos y de esclavos famélicos se organizaban formando bandas de salteadores que hicieron los caminos poco menos que intransitables, incluso en los alrededores de la capital.
Los campesinos rebeldes hallaron pronto un jefe. Circuló de improviso el rumor de que el zarevich Dmitri no había muerto, sino que estaba ya preparándose para recuperar su legítima herencia. Comenzó entonces el llamado Smunovji Brejha, el gran desorden, y aquella violenta revolución se desarrolló con un trasfondo político y social. A la vez, el falso Dmitri, que en 1604 apareció de improviso en la Rusia del suroeste, se hacía pasar por hijo de Iván IV. Nunca se supo si verdaderamente era tal o si quizás fue un hijo natural de dicho zar. Hubo entonces muchos que aseguraron que aquel individuo no era sino un tal Gregorio Otrepiev, que tenía la misma edad y enorme parecido con Dmitri, el príncipe muerto, pero que su verdadera identidad era la de un lego que prestaba sus servicios en un monasterio de Moscú y que para librarse del servicio militar huyó a Polonia, donde se presentó a Segismundo III demandando ayuda para ser coronado en Rusia, ofreciendo a él, en cambio, convertir al catolicismo a todo su reino, y prometió además casarse con Marina, la hija de Yuri Menichek, el más famoso mariscal polaco. Mediante una secreta conversión al catolicismo romano, el falso Dmitri supo interesar al rey Segismundo de Polonia en favor de su causa, que presentaba como la única capaz de implantar el catolicismo en Rusia. El pretendiente al trono no solo se puso al frente de los campesinos sublevados y de los cosacos, sino también de las tropas polacas, integrando una hueste de 1.600 hombres. En esta situación crítica murió Boris Godunov, 1605. Su mujer y sus hijos fueron asesinados, su hija encerrada en un convento y los restantes parientes y familiares enviados al destierro. El falso Dmitri hizo una entrada triunfal en Moscú y procuró por todos los medios no abandonar a la clase social que le proporcionara el poder, apresurándose a promulgar ukases o decretos protegiendo a los mujik contra los terratenientes. Los falsos Dmitris y el zar Chusky. Pese a todas sus medidas, el usurpador provocó al poco tiempo una verdadera oleada de oposición en el seno de la opinión pública, cuando empezó a despreciar abiertamente las antiguas tradiciones rusas. El pueblo se irritaba al verle rodeado de una muchedumbre de polacos que ejercían el culto católico, incluso en la propia capilla del palacio. Torpezas que provocaron contra Dmitri la hostilidad de las poderosas familias de boyardos. Apenas cumplía un año de reinado cuando los boyardos capitanearon una revolución que costó la vida al zar y a millares de sus partidarios. El cadáver de Dmitri fue quemado y poniendo sus cenizas en un cañón colocado en la Plaza Roja, hicieron fuego en dirección a Polonia. El jefe de la conspiración, Vasily Chusky, perteneciente a una rama colateral de la antigua familia reinante, ocupó entonces el trono de los zares. Vasily revocó inmediatamente los ukases del falso Dmitri en favor de los mujik y se hizo odioso a las clases populares por sus inmoralidades. En 1608 los descontentos se unieron a las órdenes de un nuevo Dmitri, esta vez un verdadero aventurero cuyos orígenes se ignoran totalmente. Durante casi 2 años Rusia tuvo 2 zares, en tanto que bandas de salteadores y de cosacos saqueaban diversas comarcas del imperio, hasta que por fin Vasily solicitó el apoyo de Suecia para compensar la ayuda de Segismundo al falso Dmitri. El rey sueco, Carlos IX, decidió apoyar a su vez al zar, a condición de que Rusia cediera a Suecia la provincia de Xelholm, en el suroeste de Finlandia, y abandonara toda reivindicación sobre Livonia. En 1610, un ejército sueco a las órdenes de Jacques Pontus de la Gardie llegó hasta Moscú y, unido a las tropas rusas de Vasily, verificó su entrada en la capital. El ejército sueco se componía en gran parte de mercenarios procedentes de diversos países y en cierta ocasión aquellos hombres decidieron amotinarse porque no percibían sus pagas. Su general logró huir a Suecia con un reducido grupo de soldados leales, pero este motín decidió la suerte de Vasily Chusky. El soberano de Polonia le obligó a abdicar y el zar depuesto murió en una prisión polaca. Los diplomáticos y los militares polacos presionaron para que fuera elegido como sucesor de Vasily el príncipe Ladislao, primogénito del rey Segismundo de Polonia. El falso Dmitri fue expulsado de Moscú por las tropas polacas y poco después asesinado por los tártaros. Sobrevino luego un periodo de indescriptibles desórdenes en que se vio simultáneamente un príncipe polaco y un príncipe sueco pretender el trono de Rusia. Los rusos nacionalistas resolvieron elegir a Miguel Fedorovich, un joven boyardo de 17 años, miembro de la familia Romanov, rama colateral de la antigua familia de Rurik. Esto significó el fin de las pretensiones de Ladislao al trono de los zares. Su reinado fue tan breve como poco efectivo. De hecho, Ladislao no puso siquiera los pies en territorio ruso.